Bienvenidos sean todos a esta edición de Miércoles Santo de La Mirilla. Les recordamos que habrá programas hoy y mañana. El tema ha sido inevitable durante los últimos 4 o 5 meses. La economía de Trump impacta nuestras vidas, pero antes de haber llegado a Trump, ya la economía del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el modelo económico y gubernamental había quebrado. Así que no le podemos echar la culpa a Trump, que llegó escasamente hace 90 y pico de días, por la quiebra de nuestro sistema homegrown. La culpa no se la podemos achacar a nadie más que no sea el pueblo de Puerto Rico y sus gobernantes. Y hoy vamos a examinar en detalle parte de lo que son las raíces de ese problema con los amigos y compañeros del Instituto de Libertad Económica. Vamos a trabajar primero con las noticias del día. Mire, nos dice el periódico El Nuevo Día hoy: hundido Guánica en la lenta recuperación. Esto es un municipio que tiene 28 playas extraordinarias, una base y una tradición histórica de turismo interno, tanto en el verano como en el invierno, un paraíso de boteros, un legado histórico. Por ahí fue que entraron las tropas americanas en el año 1898. Sin embargo, no sale de la pobreza. La pobreza es casi 66%. Y entonces, cuando el Nuevo Día hace la historia, todo es reclamos al gobierno. Que si el gobierno tiene que viabilizar el desarrollo económico, que si el gobierno tiene que construir viviendas, que si el gobierno tiene que fortalecer o construir los hoteles, que si el gobierno tiene que meterle mano, cuando el problema principal es que ese municipio, al igual que los 22 de la cordillera y los 17 municipios del litoral sur, han sido abandonados por sus propios ciudadanos porque no pueden vivir en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pero un Estado Libre Asociado que está quebrado. Pero a la misma vez, la prensa le ha hecho creer a la gente que la solución está en manos del gobierno y no en manos de la empresa privada ni en manos de los ciudadanos particulares. El problema fundamental está autogenerado. Si la gente se va y abandona el pueblo, obviamente el pueblo se muere. Pero entonces se supone que venga el gobierno a solucionar un problema social y político. Esa es la primera nota que tenemos para ustedes. Segunda nota que hay: Jennifer González, esta es la página 6 del Nuevo Día, se tiene que gastar en el primer trimestre de este año $600,000 en cabildero. Y esta mañana analizábamos precisamente con Normando en qué se va ese dinero, porque no es meramente estatus. Son cabilderos, firmas que tienen acceso y relaciones muy íntimas con la Casa Blanca de Trump, y ustedes recordarán que la gobernadora no era necesariamente santa de la devoción, ni Trump de ella, porque siempre mantuvo una distancia. Sin embargo, tiene que lidiar con Trump. Y tal como hemos aprendido en el gobierno de Trump, las cosas se mueven si tú eres de él, si tú eres interno. Por lo tanto, el pueblo de Puerto Rico, ante la ausencia de una delegación congresional de 2 senadores y 5 o 6 representantes, ante la ausencia del poder político que representa el voto presidencial, tiene que recurrir a la compra de influencias, que es los cabilderos. En un estado normal, eso sería quienes representan al pueblo y quienes cabildean por el pueblo son la delegación congresional. En Puerto Rico no. En Puerto Rico, por ser una colonia, por no tener gobernación, por no tener representación en el Congreso, por tener un comisionado residente novato que a la misma vez es miembro de una ínfima minoría del Partido Demócrata, pues un cero a la izquierda, y el gobierno entonces tiene que recurrir a este tipo de gasto que, cuando usted lo va viendo, estamos hablando de no menos de 15 a 20 millones de dólares al
año. Así que esa es la segunda noticia que va también de fondo a los problemas que tenemos estructurales, tanto económicos como sociales. La tercera nota que tenemos el día de hoy tiene que ver precisamente con cosas que se van haciendo con los dineros federales. La San Juan Cruz Port, que es la firma turca que se le dio la concesión de mantener los puertos de Puerto Rico, le ha metido, o está en el proceso de meterle casi 500 millones de dólares en mejoras capitales. El muelle panamericano, el que estaba activo, y una segunda unidad, un segundo hangar, como le dicen a eso, para recibir un segundo barco. Esto es el área importante porque mientras más lugares de atraco, para atracar barcos tengamos, mucho más se mueve la industria. Bueno, pues ya el muelle 1 se está reconstruyendo, el muelle 2 panamericano se va a construir este verano y se está reconstruyendo el muelle 4 con la inversión inicial de 100 millones de dólares. Eso es para los que dicen que no está pasando nada. Sí están pasando cosas, lo que pasa es que ese es el tipo de cosas que se soslaya y se pone al lado. Otra noticia que tenemos para hoy tiene que ver con los socialistas. Mariana Nogales denunciando al estilo de una película de James Bond que hay aviones y helicópteros del Servicio Geológico de Estados Unidos explorando si Puerto Rico tiene minerales para explotar y tierras raras, y dice que una misteriosa compañía sobrevuela porque vienen a hacer hoyos en la cordillera para explotar. Déjeme decirle, Puerto Rico sí tiene yacimientos geológicos importantes. De hecho, se hablaba en los 70 de cobre, de oro, se hablaba de una serie de cosas. No sabemos si materiales, lo que se llama, lo que son los raros, ¿no? Y esas tierras raras que se utilizan para la última tecnología pudieran estar ahí. Pero en Puerto Rico hay una tranquilla. Los independentistas históricamente y los ambientalistas no han permitido ni que se hable de la posibilidad de explotar los minerales de la isla, porque nuevamente por las mismas razones que no permiten que se desarrollen hoteles, que se desarrollen construcciones, las mismas razones, pero hay unas razones de legitimidad ambiental que obviamente la extracción de estos minerales envuelve un impacto ecológico durísimo, particularmente en la zona montañosa y particularmente en aquellas áreas que están protegidas, como el Carso, que es una formación que es geológica sumamente rara y preciada en todo el mundo. Así que ese tema está adicional y lo tenemos hoy. Ok, el presidente Trump, aquellos que Trump no puede hacer nada bueno, le ha pedido al Congreso que legisle para limitar la protección que se le da a productos farmacéuticos que tienen lo que se llama un trademark o una marca protegida y que impiden que esos productos caigan en la canasta de medicamentos que Medicare puede mantener, o sea, puede negociar precios más bajos. Son productos privilegiados. Y Trump lo que está diciendo es, no, pero nosotros estamos en las de ahorrar. Hay una serie de productos que están innecesariamente protegidos, más allá de las patentes, porque se les extiende la prórroga, y el gobierno federal tiene que cortar gastos, y la manera de hacerlo es pudiendo liberar esos medicamentos para que se puedan comprar más baratos y beneficiar al pueblo. Probablemente ese es el tipo de proyecto que yo pensaría que va a llevar
un consenso bipartita y que es más que razonable. Pero para aquellos que tienen la duda, pues está ahí. Gustavo Vélez, el economista, nos dice: ¿por qué los políticos no escuchan a los economistas? Pues básicamente él mismo se contesta a la pregunta. Porque los recortes y los ajustes les cuestan políticamente, porque no aprendieron nada de la quiebra, porque tienen una mentalidad socialista completamente populista, porque piensan que lo que es el sujeto y el predicado de la política es el empleado público y no los ciudadanos de a pie, porque piensan que el gobierno es el que lo tiene que hacer todo a pesar de que el gobierno no hace nada, porque resisten los cambios estructurales, porque viven del día a día y porque obviamente lo que requiere Puerto Rico, y será uno de los temas que vamos a discutir hoy con nuestro panel, es la medicina amarga que tenía originalmente pautado Luis Fortuño y que la Junta de Control Fiscal en cierto sentido aplicó los primeros años y dejó de aplicar. Bueno, pues Gustavo Vélez se une a otro de nuestros economistas. Tenemos a los informes, y estos informes son importantes porque son los expertos los que, porque las métricas, a mí siempre me ha gustado hablar con estadísticas. Está el disparatero por ahí que hace orilla y usted tiene que hablar con los datos. Los datos son importantísimos para poder reportar inteligentemente y responsablemente lo que está ocurriendo. Pues Birling Capital y Francisco Rodríguez Castro acaba de emitir el informe de progreso gubernamental que mide los primeros 100 días de la gobernadora Jennifer González y es una evaluación sobre métrica en Puerto Rico. Y nos dice Francisco Rodríguez Castro que se han hecho unos avances importantes por la gobernadora Jennifer González. Dice: prometedor frente a la crisis estructural. La gobernadora Jennifer González asumió su mandato con un objetivo claro: atender los problemas estructurales que por décadas han afectado a Puerto Rico, principalmente la fragilidad del sistema eléctrico y el colapso del ecosistema de salud. A medida que se cumplen sus primeros 100 días en la fortaleza, estos dos retos han puesto a prueba su liderato y han dejado al descubierto la magnitud de las vulnerabilidades. Y básicamente lo que sostiene es que se han sentado bases sólidas para hacer las reformas que se necesitan, y nos da una serie de datos que discutiremos más adelante con nuestro panel que indican definitivamente la necesidad de estos cambios. ¿Cuán profundos van a ser? Yo no sé, eso lo vamos a discutir. Así que, en efecto, esas son las noticias que tenemos para ustedes en el día de hoy. Y sin más preámbulo, es un placer tener de vuelta aquí en La Mirilla a nuestro eterno profesor, don Ángel Carrión Tavares, y al ingeniero Jorge Rodríguez, ambos miembros del Instituto de Libertad Económica, que hace unas 3 semanas emitieron una serie de informes sobre la libertad económica en Puerto Rico y que, por supuesto, por tratarse de informes que no son cónsonos con las políticas públicas de las políticas editoriales de la prensa puertorriqueña, pasaron a un tercer y cuarto plano, pero que en este programa son importantísimos y ameritan no solamente una portada, sino muchos programas sobre este tema, dado el caso que la economía se ha tornado en el tema principal. No el estatus, no el partidismo, la economía en tiempos de Trump y los cambios que hay, se ha tornado en el tema principal de nuestros tiempos, y por lo tanto, cuán adaptado está nuestra estructura de gobierno, nuestra economía, para enfrentar esos retos. Eso es otra de las preguntas que vamos. Así que Jorge Rodríguez y Ángel Carrión Tavares, bienvenidos al programa. Y por favor, vamos a comenzar para que nos expliquen lo que es el Instituto de Libertad Económica y brevemente lo que plantea esos primeros informes que han sacado este año.
Buenos días, Luis Dávila, y muchas gracias por tenernos en el programa. Muy agradecidos de toda la mención que hace al Instituto de Libertad Económica, y algo que entiendo yo que es extremadamente importante que el pueblo de Puerto Rico conozca. Pues a tu pregunta, el Instituto de Libertad Económica se funda en el 2020 ante una preocupación mía y de varios líderes del sector privado de la carencia de un centro de pensamiento, que es lo que se conoce en inglés como un think tank, del el libre mercado. El libre mercado es las reglas de juego establecidas en la Constitución de Estados Unidos y en la de Puerto Rico, aunque muchos lo desconocen, pero es básicamente la filosofía de pensamiento económico que está capturado en nuestras cartas magnas. Entonces veíamos que en Puerto Rico se carecía de los datos, de los estudios, de los análisis para poder construir este conocimiento, especialmente dentro de los sectores de construcción de conocimiento que son nuestras universidades, para beneficio no solo del pueblo, pero de la manera que se establece política pública y se rigen las normas sociales y económicas bajo las que los puertorriqueños van a vivir día a día. Así Jorge, que, tú eres presidente de... Sí, yo presido, yo me retiro. ¿Y Ángel es director? Correcto, Ángel es el director de investigación y política pública. Esto es importante porque en Puerto Rico toda la vida el gobierno es el epicentro de todo. Y todo se depende para el gobierno. Este es el socialismo perfecto, obviamente subvencionado con fondos federales. Pero la empresa privada siempre se ha tirado a rescoldo. Y correcto. Había una necesidad urgente de crear un balance y decir, las naciones del mundo que prosperan, el motor principal y el centro de todo es el sector privado y el individuo. Correcto. Y al no haber ese tipo de centro de estudios, pues aquí todo el mundo ha pensado, y de hecho estamos acondicionados a pensar que sin el gobierno nos morimos. De acuerdo. Ángel... Voy más allá y te digo que todos los estados ya tenían un centro de pensamiento libre mercado, faltaba Puerto Rico, que gracias a Dios ya somos parte de ese network y estamos activos. Ángel, este es varios estudios que ustedes llevan ya, creo que este es el tercer año, pero el Instituto de Libertad Económica pone a Puerto Rico casi último entre los países de libertad económica del mundo. Yo pensé que pues esto dice ser un país democrático y un país que tiene... ¿Cómo es posible? Saludos, Luis, buenas tardes y buenas tardes a todo tu público. Es un gusto estar aquí contigo después de algunos años de silencio. Chacho, cállate, ni lo digas, 20 años. Pero aquí estoy. Mira, nosotros nos dimos a la tarea desde que comenzó el instituto de medir cómo estaban las cosas en Puerto Rico, porque cuando tú hablas con la gente, siempre tú escuchas a la gente quejarse y decirse, esto está malo aquí. Pero yo quería por lo menos saber qué es lo que estaba malo, por qué está malo y cuán malo está. Esas tres preguntas eran esenciales, pero para eso había que investigar, porque Puerto Rico no es muy eficiente produciendo datos y mucho menos divulgándolos. Siempre se hacen esfuerzos. La Junta de Planificación publica el informe, el apéndice estadístico del informe del gobernador, y esa es una fuente de datos importante. Así es que nosotros comenzamos a buscar en diferentes variables y áreas importantes para medir la libertad económica, cuán mal estaba Puerto Rico y por qué. Uno de los instrumentos más importantes para nosotros conseguir esa información era incluir a Puerto Rico en un informe anual que publica un think tank internacional, tiene su sede en Canadá, que se llama Fraser Institute. Ellos publican el Economic Freedom of the World y publican el Economic Freedom North America, que se desprende del primero. Este es uno de los institutos más grandes, y yo creo que es el séptimo o el sexto más grande del mundo. Y Puerto Rico no figuraba en ese informe, por lo menos en el de Norteamérica, que es donde nosotros debíamos haber estado. Así es que comenzamos en 2022 a hacer el esfuerzo de recopilar los datos y hemos llegado hasta el día de hoy, ya 3 años consecutivos, poniendo a Puerto Rico en el mapa
de la ¿Cómo quedó portada. Puerto Rico en este último? En este de último... 180 naciones eran, ¿verdad? O 180 No, lugares. Sí, en el caso del informe sobre Norteamérica se miden las 10 provincias de Canadá, los 50 estados de Estados Unidos y 32 estados de México y el Distrito Federal, lo que ahora se conoce como la Ciudad de México. Es decir, son 93 jurisdicciones. Entre esas 93 jurisdicciones, Puerto Rico está 61, es decir, debajo de los 50 estados, debajo de las 10 provincias de Canadá y ligeramente, solo 3 centésimas por encima de Baja California, que es el estado más alto de México, mejor posicionado. Cuando miras a Puerto Rico en el contexto de Estados Unidos, entre los 50 estados, Puerto Rico está último, 51 de 51 jurisdicciones. La jurisdicción más alta, para que visualicemos esto, es Nuevo Hampshire, que tiene 8.12 en la escala de 10 en libertad económica. 8.12. La más baja de esas jurisdicciones es Nueva como una York. B. Eso es, sí, es una B. Si lo tiramos a nota, un 8.12 es una B. Y si le tiras curva, pues es una A, ¿verdad? Ok. Con la curva aritmética. Ahora bien, de esas jurisdicciones de Estados Unidos, la más baja es Nueva York, que tiene 4.25. ¿Dónde queda Puerto Rico? Debajo de Nueva York. ¿Con cuánto? 2.13. Es decir, que Puerto Rico tiene... Sí, pero la F de Puerto Rico es una F restrayada contra el piso, porque si te fijas, 2.13 es prácticamente la mitad. Es decir, nosotros somos la mitad peor o estamos por debajo de la mitad del estado menos libre. Déjame hacer la pausa. Jorge, tú has criticado mucho eso y también el Carrión Tavares. Vamos a empezar por ese problema de la pirámide al revés, de la manera en que miramos el mundo y nos impide que hagamos curso de corrección. Mira, Luis, cuando vi eso en el temario me encantó porque es lo entendemos que es como una de las esencias fundamentales del problema. Estados Unidos se conforma por sus 13 colonias y por la migración de las personas que se fueron de Europa, huyéndole a esa pirámide. Sabemos que era el gobierno, las aristocracias y las instituciones religiosas lo que se establecía como el Estado justo, y esa gente manejaba el pueblo. El gobierno era el que dirigía todo. Cuando se forman los Estados Unidos, cuando se forma el Nuevo Mundo y se crea esa constitución, se crea lo que se conoce como we the people, nosotros la gente, y se invierte la pirámide. Se elimina el control del gobierno, de la aristocracia. O sea, no es we the government. No, es y we no the es people. We the union. Exacto. Es we the people. Inclusive, y se establece claramente que para el pueblo asegurar esos derechos, el gobierno que se constituye es a través de ellos eligiéndolo, y que esos poderes que le están dando es el consentimiento de ellos a ese gobierno, es como un contrato. En Puerto Rico, inclusive, Friedrich Hayek, uno de los filósofos grandes de la filosofía del liberalismo clásico, lo dice claro, dice: el motor de prosperidad de un pueblo es el talento, la creatividad y la innovación de la gente. Y el gobierno lo que hace es facilitar que ese potencial de talento, creatividad, sea el máximo posible. Y en Puerto Rico es completamente al revés. Es el paternalismo y el populismo del gobierno hacia la gente, y privándola a la gente de poder explotar su talento, su creatividad e innovación, y que con ese talento, creativo e innovación se construya la riqueza que entonces el gobierno coge a través de los impuestos para la obra pública. Como el gobierno tiene la dádiva de Estados Unidos, el gobierno no necesita que la gente sea lo más productiva posible. Y entonces, para controlarla, lo que hace es la distribución de la riqueza del contribuyente americano. O sea, más del 99% del bienestar social en Puerto Rico viene de los contribuyentes de Estados Unidos. Es un gran problema porque no estás utilizando a la gente y su talento, creatividad e innovación para que sean el motor de la construcción de riqueza. Es muy triste que se tienen que montar en el avión con un boleto de ida, van a los Estados Unidos, no importa qué estado, pisan en los Estados Unidos y ellos se convierten en los creadores de riqueza. O sea que el potencial el puertorriqueño lo tiene, porque lo hacen los 50 estados. Pero aquí no aquí es al revés. Ángel, tú operas también desde Miami. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Tú ves un telediario
en Florida, Nueva York, California, cualquier, el gobierno es irrelevante a las noticias. Las noticias son de comunidad, sector privado. ¿Por qué? Porque la iniciativa y el inicio de toda gestión y todo progreso empieza con el empleado, con lo que es ¿verdad? El trabajador de a pie, privado, el ciudadano de a pie y la empresa privada. Esto ha logrado que en Puerto Rico se cree un sistema que se autopreserva, un sistema de gigantismo gubernamental que crea una casta de empleados públicos que son cerca de 200,000, eso es una quinta parte o una sexta parte de la fuerza laboral, que se autoperpetúa y obviamente se crea la madeja del laberinto burocrático. Mientras más reglas y leyes existan, más necesidad del laberinto burocrático y se crea la única ciencia que hay en el mundo, solamente en Puerto Rico, la llamada permisología, Ángel. Sí, que ya la palabra es graciosa, por no decir trágica, ¿no? Porque la palabra permisología se compondría de la palabra griega, del griego copto logos, que es el conocimiento o la ciencia de algo, y luego permiso. Entonces la ciencia es como si fuera algo arcano, algo profundo, ¿no? La ciencia de los permisos es lo que sería la permisología. En Puerto Rico, ciertamente tenemos un gobierno gigante, y más que eso, tenemos un gobierno que interviene mucho en la vida de las personas. Pero ese intervencionismo ha llevado a que no solo ya los individuos, sino hasta también los emprendedores, cuando comienza cualquier conversación con ellos, tú te das cuenta que todos, bien temprano en la conversación, se quejan del gobierno, pero no porque el gobierno esté obstaculizándolos, sino porque no los está ayudando lo suficiente. Es decir, se parte de la perspectiva o de la presunción que el rol del gobierno es ayudar, incentivar, favorecer, proveer. Es decir, es un gobierno paternal, un gobierno hasta cierto punto también clientelista. Paternal con el ciudadano de a pie y clientelista con lo que es la empresa privada y los profesionales. Exactamente. Y eso es bien, bien perjudicial, porque primero el gobierno se lo termina creyendo que ese es su rol, y los funcionarios, aún los que aspiran a ser funcionarios electos, cuando tú escuchas sus discursos y sus promesas de campaña, todas van dirigidas hacia perpetuar o incluso aumentar ese clientelismo. Y luego está la perspectiva del ciudadano, de la persona, del que aspira a trabajar o del que aspira a emprender, que también parte de la idea de que el gobierno es el facilitador. Yo recuerdo hace poco haber leído al vicepresidente de una de las corporaciones más grandes de Estados Unidos utilizar la analogía de una de estos ride shares, ¿no? de compañías que proveen servicios de transportación privada, y dice: nosotros no estamos pidiendo al gobierno que nos dé PON, lo que nosotros pedimos es que se salgan de la calle para que nos dejen transitar, ¿verdad? Porque el gobierno tiene unas funciones, no es que el gobierno desaparezca, pero entre sus funciones no están llevar de la mano, como si fuera un pedagogo en la antigua Grecia, a la gente, a los niños, a la escuela. Precisamente, Jorge, una de las noticias que comentaba que se dieron esta mañana es la situación de Guánica, o sea, un pueblo abandonado por sus propios ciudadanos, un pueblo que tiene todos los recursos para ser un centro turístico maravilloso, porque tiene 28 playas extraordinarias. Sin embargo, cuando va y se le pregunta a la gente, entonces la culpa es del gobierno. Y la solución está en el gobierno. Y no en un centro. Mire, hay un montón de segmentos en Puerto Rico que están corridos por la empresa privada, pequeños negocios. Y, por ejemplo, les puedo dar los negocios de las croabas. Uno de esos ejemplos. Son privados. Y usted va a las croabas, come muy bien, tiene todo esto, y se mantienen. No dependen del gobierno, sí dependen del municipio para que le arregle
el muelle, le ponga bonito, ¿verdad?, el parque que hay allí, pero esa actitud no la tenemos, y la actitud es siempre el gobierno me lo tiene que resolver todo y me tiene que dar todo, Jorge. Correcto. Básicamente el problema grande es que tienes ya más de 3 generaciones con esto. O sea, ya vamos para la 4ª generación de la mentalidad paternalista. No hay duda que la pobreza se combate pudiendo los individuos hacer transacciones económicas de sus talentos, su creatividad, lo que crean, ¿verdad? Tú tienes una inversión privada y un individuo que crea cosas y las intercambia económicamente. Poder pescar es la manera que las personas van a poder tener la movilidad ascendente. Si tú tienes que esperar por el gobierno para que sea la persona que te autoriza a ti a ganarte la vida, con una intervención que muchas veces es indebida e innecesaria, pues entonces las personas se perpetúan en esa dependencia, porque no salen a ganarse la vida. Y si le pones las barreras que ya tenemos, como todo lo que hemos oído, pues nunca vamos a salir adelante. Y con lo que menciona de Guánica es muy interesante, porque todos los estudios te dicen que en los lugares pobres, en los lugares que más necesidad hay para que la gente tenga esa movilidad ascendente y salga de la dependencia y poder ganarse la vida, industrias como el turismo son las más accesibles para esa comunidad, porque muchas veces son personas que no necesariamente tienen la preparación académica para grados técnicos, para trabajos más complicados, y sí tienen muchas habilidades y talentos. Y ese primer peldaño de tu poder entrar de abajo, de estar dependiendo y entrar en ese primer peldaño de la escalera para salir hacia adelante, industrias como turismo son muy accesibles a muchas pequeñas empresas, a mucho tipo de negocio, que una persona sin una preparación académica costosa y larga puede inmediatamente comenzar a ganarse la vida. Y mira, la actitud es crear un hábitat parasitario. Es decir, dependemos de las dádivas federales del mantengo para vivir. Y a la misma vez dependemos de el empleado público y del gobierno para hacer cualquier cosa. La palabra más importante de la permisología y de la burocracia es el no se puede. El no se puede, que ustedes saben, eso no se puede, no puedes por aquí. No solamente te quita la iniciativa de aquellos que van a emprender, sino que a la misma vez te crea una mentalidad de que no se puede, no puedo hacer nada, y por lo tanto, si el gobierno no me dio el permiso, y entonces tú tienes que depender permanentemente de ese gobierno, Ángel. Es terrible, pero Puerto Rico es el país del no se puede. No se puede hacer nada en Puerto Rico que no cause una controversia. Sí, no, es cierto. Y mira, hace un momento tú mencionabas cuán grande era el gobierno en Puerto Rico. Para verlo en números, Puerto Rico tiene 510 empleados públicos por cada 10.000 habitantes. Eso lo convierte en la jurisdicción, el lugar en Estados Unidos con mayor cantidad de empleados públicos. No solo eso. ¿Por cuánto más? Mira, te voy a decir algo más. Oye, este dato que es importante. En Puerto Rico hay, a la última cuenta, alrededor de 132 agencias. Para servir a una población similar en otras jurisdicciones, en estados, tú encuentras que hay 30 agencias. ¿Por qué Puerto Rico necesita 100 agencias más para atender a una ciudadanía similar en tamaño? Por el parasitismo. Por lo mismo. Porque el empleado público se convierte también en parásito del gobierno. Entonces, porque si no tiene el empleo, piensa que se muere de hambre o se tiene que ir. Y entonces, dentro del mismo contexto que tú mencionabas del no se puede y esta obsesión con la regulación, tenemos casos bien concretos, como por ejemplo los certificados de necesidad y conveniencia. Eso es un ejemplo de planificación central en el gobierno. Es decir, le pone en las manos a un funcionario, un secretario de salud en este caso, la decisión de quién puede y quién no puede invertir y dónde puede y dónde no puede invertir para fines de un servicio de salud. Y tiene el propósito de preservar
un monopolio de la oligarquía. Exactamente. O sea, ya sea farmacia, laboratorio, no pueden competir libremente 10 en una misma esquina porque el gobierno no te lo permite y que sea el mercado el que determine. Nuevamente, un ejemplo del gobierno dislocando la libertad individual, la libertad de acción, la inversión privada y la iniciativa privada en favor de las personas, de los que se beneficiarían de esos servicios médicos, los pacientes, y quienes se emplearían en esos lugares de trabajo, de dárseles la oportunidad. Ese es un buen ejemplo que ilustra todas estas cosas que estamos hablando. Sí, es planificación centralizada. Sí. Básicamente. Que no es solamente farmacia, es laboratorio, hospitales. O sea, esto es absurdo. Nos quejamos que no hay suficientes hospitales, pero entonces limitamos el número de hospitales. Es correcto. Es una cosa, es una madeja de dependencia de un lado a otro. Es un coloniaje sobre el coloniaje, sobre el coloniaje, sobre el coloniaje. Y es una pirámide invertida, como les decían. A tu pregunta de empleados públicos por cada 10.000 habitantes, en Puerto Rico, a razón de nuestro ingreso per cápita y la población que tenemos, deberíamos de tener 379 empleados públicos por cada 10.000 habitantes. Y tenemos 510. ¿Cuántos debiéramos tener, me dijiste? 379. 379 y no 500. Y no 500. No 510. O sea que Puerto Rico se pudiera operar con 100.000 empleados públicos y no 200.000. Correcto. Ahora, el dato para mí más poderoso de la sesión del estudio de tamaño, esa es la sección de tamaño del gobierno del estudio de acciones de libertad económica para un Puerto Rico justo y próspero, es que todas las jurisdicciones en Estados Unidos, todas las 50 estados, el porciento de empleados municipales es 70% y 30% son estatales. Sabemos que en Estados Unidos la gobernanza se hace a niveles bien bajos de condales, del condado o municipios. En Puerto Rico se vira esa tortilla al revés. 70% son empleados estatales y 30% son empleados municipales. Es lo opuesto a la estructura gubernamental que tiene Estados Unidos en cuanto a su administración de gobierno. Por eso se trata de control. O sea, precisamente. Ese es el primer atributo del socialismo, que es la planificación y control centralizado. Todos son las torres, los edificios estos altos en San Juan, sea educación, sea seguridad, sea infraestructura, se hace todo desde un lugar centralizado y es literalmente tu primer atributo de la gobernanza socialista. Y una de las cosas, ¿verdad? Hoy hay una pregunta que hace en el periódico El Nuevo Día Gustavo Vélez. ¿Por qué los políticos no escuchan a los economistas? Pues no escuchan a los economistas porque los economistas no tienen que ir a reelección. Y el político piensa meramente en lo que me cuesta. Y el mejor ejemplo de eso se lo puedo dar, lo que le pasó a Fortuño. La medicina amarga implicaba recorte de nómina. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo castigaron en las urnas. Le costó. Y de ahí para abajo, ningún gobernador en Puerto Rico, por más que se necesite reducir la nómina pública, jamás va a volver a despedir empleados públicos. En cualquier empresa se tendría que hacer. Si tú no tienes una operación rentable, tú cortas nómina. En cualquier gobierno del mundo, de hecho, el gobierno más poderoso del mundo en este momento, que tiene un déficit trillonario, es el de Estados Unidos. ¿Y qué está haciendo Trump? Cortando nómina. Porque por ahí se empieza, ¿verdad? Para poder tener un gobierno mucho más eficiente. En Puerto Rico no. Es el miedo a perder. Y el cuarto pilar, quiero enfatizar esto, son 4 o 5 pilares del libre mercado para que sea saludable. Las libertades individuales, el Estado de Derecho, el derecho de propiedad privada, gobierno limitado y moneda sólida. En ese pilar de gobierno limitado, Puerto Rico está último por completo de todas las demás jurisdicciones. Último. O sea, el gobierno es demasiado extenso, demasiado abarcador, demasiado interventor. Y eso, yo como lo veo y siempre me ha llamado la atención, es que un gobierno necesita que la gente produzca para que de lo que producen e intercambian económicamente coja una tajada a través de los impuestos. Y con eso hace obra pública. Puerto Rico no necesita el gobierno que el pueblo sea productivo y trabaje. O sea, que no tienen que hacer política pública para maximizar el potencial de la gente y poder coger entonces ellos su tajada para obra pública. Porque ellos se viran y reciben el dinero
de los contribuyentes de Estados Unidos. Así que no hay un incentivo en el gobierno para poder crear la cancha de juego más saludable posible para que la gente pueda prosperar y echar para adelante y valerse por sí mismo, porque el dinero que ellos cogen no es de esa tajada en impuestos, es de la dádiva a los fondos federales unilaterales que le llegan. El sistema está sobre legislado, sobre reglamentado, pero aún la prensa mete presión para que se reglamente más y se legisle más. O sea, aquí la medición, y ustedes lo han visto en estos 100 días, la medición es cuántos proyectos presentó y cuántos proyectos se aprobaron. Cuando la regla debiera ser cuántos proyectos para eliminar leyes se erradicaron y cuántos reglamentos se derogaron. Mira, déjame... Es cierto. Estamos fastidiados. Mira, te voy a leer una cita. Yo no acostumbro a leer en tus programas, pero es que es bien breve y va pero a tono con lo que estamos hablando. Oye esto, dice, es momento de aceptar y enfrentar directamente el hecho de que estamos demasiado gobernados. Las agencias gubernamentales se han multiplicado, sus ramificaciones se han extendido, sus poderes se han ampliado y su esfera se ha ensanchado hasta volver todo el sistema excesivamente pesado. Hemos derivado en un paternalismo peligroso e insidioso que sumerge la autosuficiencia del ciudadano, debilita la responsabilidad y sofoca la iniciativa individual. No sufrimos por falta de legislación, sino por exceso de ella. Necesitamos menos leyes y más derogaciones. Eso lo dijo Roland H. Hartley. Eso, si tú lo piensas desde la perspectiva o lo miras desde la perspectiva de Puerto Rico, no puede ser más preciso, más claro y más evidente. Y eso me trae a otro de los retrancas que impiden, y es la cuestión de el poder desmedido de los sindicatos públicos magnificados a través de los medios de comunicación. Esta es la única jurisdicción americana donde los sindicatos mandan. Y los sindicatos, esto es un país de, yo siempre lo he llamado, este es el país de piquete masivo, piquete combativo todos los días. Todos los días hay un piquete, todos los días hay una protesta. Los sindicatos son los que, en cierto sentido, determinan gran parte de la narrativa, porque es una narrativa compartida socialista por la prensa del país. Y en ese contexto somos esclavos de los sindicatos. En vez de ser el sindicato un legítimo representante del empleado público, se convierten en actores políticos que impiden cualquier cambio. De hecho, a mayor número de reglas, a mayor número de leyes, a mayor número de permisos, a mayor número de restricciones, más poder tiene el empleado público y por lo tanto el gobierno y el sindicato. Y más necesidad hay de que continúen trabajando. No sé qué ustedes piensan de eso, pero eso es otro de los problemas serios. Mira, en el 1960 la gente no sabe, pero el empleado público no estaba sindicalizado. O sea, eso no existía y la razón de ser era básica. Cuando tú trabajas como servidor público, obviamente como gobierno, tu fin no es un fin de lucrarse. En la agencia privada, donde comenzaron las uniones, eran unidos como grupo asegurándose de que a través de métricas de desempeño y crecimiento de la riqueza que construía la empresa, los empleados cogían una tajada justa, pero tenían métricas establecidas hacia esa búsqueda de la creación de riqueza y la creación de valor. En el gobierno público, en el gobierno eso no existe, porque los servidores públicos, ese no es el fin de la institución de gobierno. Así que siempre se cuestionó qué hacían los servidores públicos creando sindicatos cuando ya ellos tienen, y más en Puerto Rico, que desde la Constitución está propiamente salvaguardado el empleo del servidor público, y no hay un mecanismo gerencial de gerencia operacional para tú, a través de unas métricas, poder recompensarlos a ellos. Entonces lo que se convirtió fue en una moneda política. El gobierno, recuérdate que el bloque más grande de votos son los sindicatos. Tú hablas con 2 o 3, a través del convenio haces el intercambio del quid pro quo.
el político no está usando su dinero, no está arriesgando su dinero, no tiene ningún impacto por ese intercambio de beneficios que le pide el sindicato, y lo que recibe a cambio es un bloque de votos. Se considera el bloque de votos más grande que tiene con el menos esfuerzo que necesita Que hacer. no pasa, porque ese bloque de votos de los sindicatos pasa a los partidos socialistas Claro, y independentistas. Claro. O sea, el PNP o el Popular que piense que los sindicatos van a votar por ellos están locos, están fumando pasto. Pero tratan, es una realidad. Tratan de usarlos como negocio con la junta del sindicato, y ellos le comunican a todo el mundo que recibieron todos los beneficios, pero están traspasando beneficios no cuantificables en su impacto económico y usando el dinero del pueblo. Y así es que terminas en una quiebra, dando pensiones Cadillac, dando todo lo que se daba, no tienes ningún impacto en las decisiones que estás tomando porque la empresa es pública, del gobierno, usa el dinero del pueblo, hasta que obviamente la quiebra. Pero se ha demostrado a través de gerencia operacional que no hace sentido el sindicato en la agencia pública, que son servidores públicos, por las razones que te expliqué. Hemos llegado al punto donde el sindicato cuestiona si se le da libre o no se le da libre al empleado público a cargo de vacaciones, algo que corre. Y te digo algo más. Ustedes lo saben, porque en la empresa privada, sí, tú tienes derecho a unas vacaciones, pero conforme a las necesidades del servicio. Exacto. El patrono determina cuándo te las puedes coger, una vez estén acumuladas, ¿verdad? Y eso hace el gobierno ingobernable, porque lo que está pasando es que la administración de turno que coge, los gerentes que coge para hacer los cambios institucionales, gerenciales, no pueden ejecutar esos cambios, porque el convenio y los acuerdos preestablecidos no le permite a él tomar las decisiones gerenciales que necesita tomar para hacer los cambios estructurales en esa institución y poder mejorar los servicios. O sea, se convierte en un obstáculo muy, muy grande. Mi amigo, el ingeniero Jorge Rodríguez, cuando regresemos, vamos a continuar con este análisis profundo de por qué estamos estancados y si es posible que Puerto Rico tenga los peores y los más ineptos políticos del mundo, y estamos poniendo el dedo fuera de la llaga, porque el problema no son los políticos, el problema es el modelo y las actitudes que tenemos. Así que vamos al cambio de la hora, vamos a las 6 de la tarde, hoy miércoles santo, con Ángel Carrión Tavares y Jorge Rodríguez. Hablábamos de las playas, sí, playas preciosas en Guánica, pero no hay manera de desarrollarlas porque el socialismo que es promovido por los medios de comunicación impide el desarrollo de facilidades turísticas adecuadas para atender y convertir la industria del turismo como lo tiene República Dominicana, como lo tienen las islitas. Por lo tanto, esa es una retranca que tenemos, Ángel. Lo mismo, tú obviamente has sido a la misma vez de profesor universitario, periodista, editor de periódico. De manera que aquí el ambientalismo disfrazado de socialismo, promovido por la prensa, impide prácticamente que se desarrolle nada. Y eso te crea entonces más malestar. Sí, nosotros todas estas cosas las hemos encontrado en los estudios. Cuando uno analiza estas cosas a profundidad, encuentra todas esas deficiencias. Tú mencionabas hace un momento, y Jorge aportaba datos sobre eso, cuando hablabas en el contexto de la densidad sindical en Puerto Rico, el efecto que eso tiene, y quiero comentar, porque me quedé pensando en eso brevemente también, que Puerto Rico sale mal en todas las áreas, ¿verdad? En gasto gubernamental, impuestos, pero una de ellas que a mí me llama mucho la atención es la libertad del mercado laboral, es decir, lo que llaman labor market freedom. En Puerto Rico aplican todas las leyes laborales y de derechos civiles federales de Estados Unidos, todas aplican en Puerto Rico. Y esas leyes en los 50 estados rigen la contratación y el despido de empleados sin ningún problema. Sin embargo, en la isla, a pesar de que esas otras leyes aplican, se han aprobado un sinnúmero, bueno, ese sinnúmero podemos ponerle un asterisco. Por lo menos yo te puedo decir que se han aprobado más de 25 leyes laborales y de derechos civiles
la mayoría de ellas redundantes, que lo que han hecho es crear un marco regulatorio sobrecargado y gravoso para la inversión, atándolo a la pregunta que tú planteabas o el tema de conversación que planteaba ahora mismo, gravoso para la inversión, para el emprendimiento y para el desarrollo de iniciativas pequeñas, pequeñas, medianas empresas en Puerto Rico, porque pues todo se mira desde la perspectiva, como ya hablábamos también antes, de la prohibición, de la limitación, del impedimento, del obstáculo, en lugar de la perspectiva correcta, que es facilitar, ¿verdad?, que se desarrollen esas iniciativas. Y obviamente todos los grupos que ejercen públicamente algún tipo de resistencia a ese desarrollo, a ese emprendimiento, a esa inversión, pues tienen eco en los medios de comunicación. Sus reclamos, o como les llaman, sus reivindicaciones, son tratadas de manera noticiosa, y entonces pues eso tiene una influencia sin duda alguna. Ese es el acondicionamiento, claro. Pero no es solamente con el trabajador de a pie. Estamos hablando que esta reglamentación de los colegios profesionales y cerrar los talleres cerrados. El otro día comentábamos de un taller cerrado, o sea, cómo todo se intenta cerrar. Este es el único lugar en el mundo donde las artes están licenciadas. O sea, para tú ser actor necesitas una licencia. Es una locura. Sí, se creó una licencia ocupacional para actores de teatro en Puerto Rico que ahora mismo es inoperante porque no tienen una junta a cargo de esas licencias, pero se creó. Y bueno, recientemente... O los relacionistas públicos están licenciados y por eso van a procesar a una abogada que hizo trabajo de relaciones públicas porque no tiene licencia de relaciones públicas. Tú dices, relaciones públicas es el ejercicio de la libertad, de todas las libertades de la primera enmienda, y requieres una licencia para ello. Que de hecho, eso se llaman licencias ocupacionales. En ninguna jurisdicción de Estados Unidos se requiere esa licencia. Es decir, esas personas que se dedican a la profesión de relacionista público ejercen su profesión o su ocupación en todos los Estados Unidos y en muchísimos otros países sin ningún problema y sin necesidad de una licencia. ¿Pero por qué? Porque es un taller cerrado, o sea, es para proteger un monopolio de los poquitos y limitar la competencia. De eso es que se trata. Todo esto son pequeñas oligarquías. Y Jorge, te quería traer, para mí, la rémora más grande que tiene nuestra economía es la Ley 75, la ley de las distribuciones exclusivas. Esa ley ha destruido, ha explotado a Puerto Rico porque le entregan a un ente, a una empresa, el derecho a distribuir a su precio lo que le dé la gana, lo que ponga una vez tenga un contrato de distribución exclusiva, y eso impide la libre competencia con otros. Sí, nosotros inclusive incluimos la recomendación a la ley 75. Si miramos la historia de esa ley, yo hablando con académicos de los tiempos de antes sobre el tema, esa ley se crea en su origen para, a propósito, concentrar riqueza y que el sector privado pudiera construir la infraestructura que Puerto Rico carecía. Estamos hablando desde almacenes refrigerados, toda la infraestructura para hacer una distribución, una isla con la topografía de Puerto Rico. Ciertamente ya esa necesidad no está ahí, y lo que nosotros estamos exhortando es que se permita a los principales o concedentes y a los distribuidores llegar a acuerdos libres y voluntarios. Que se permita que esto empiece a definirse en el libre mercado y que no sea a través de un estatuto de ley del monopolio de la violencia que la tiene el gobierno, el que esto esté preestablecido por el gobierno. ¿Ves? Y eso pues aumentaría la competitividad, aumentaría los acuerdos entre las dos partes que sean balanceados y que se atiendan todos los intereses, todo lo que ocurre cuando dos personas libres y voluntariamente entran en un acuerdo, ¿verdad? Muchas quizás van a establecer esos acuerdos de exclusividad, ¿verdad? Pero es de una manera libre y voluntaria, y no de una manera en que el gobierno no permite que nadie más pueda entrar y competir para esas dos partes, ¿verdad? Y eso nos lleva
a lo que Oye, es el modelo oye, y eso, económico, oye, que también es otra pirámide Luis, invertida. y eso también Dime. beneficia a los consumidores, porque en la medida en que las partes pueden entrar en acuerdos o contratos libres y beneficiosos para ambas partes, vamos a ver en nuestros mercados mayor cantidad de marcas. ¿Qué es lo que el presidente Trump está haciendo con los medicamentos? Claro, están y protegidos. en la medida en que hay más marcas, hay mayor competencia, mejores seguro. precios, es decir, hay más alternativas. Por eso es que tú vas al supermercado y ves en Puerto Rico los precios muchas veces tan altos en comparación con otros lugares, y es por la falta de competitividad en el mercado. Ahora, tengo que decir y dejar esto en el récord, que lo dijimos, hay como 2 o 3 vocaciones que el profesor Carrington lo menciona en el reporte, y yo entiendo que es importantísimo. Cuando tú tienes altamente intervenido un mercado y le tienes tantas distorsiones al mercado, es cuando entonces tienes estas leyes que le dan un balance a la negatividad que te introducen la otra. Lo que estamos diciendo es que se tienen que trabajar todas a la vez. No puedes hacer un cherry picking y decir, déjame dejar la ley de ocupacional, de promotor de eventos, de relacionista profesional o líder recreativo, Claro. delineante, y déjame entonces no sacar esta. O sea, si yo empiezo a escoger qué ley dejo y dejo unas distorsiones y otras no, entonces se desmorona. Entonces, ¿qué hace una empresa? Dice, bueno, tengo la ley 75, pero entonces tengo la ley laboral más onerosa que hay en todos los Estados Unidos. Así que balanceo y quizás ahí pues puedo tener una ganancia, déjame hacer una inversión privada. O sea, pero es como es el gobierno tratando de cuadrar algo y lo que lo tiene bien descuadrado. Y si Y lo otro es la tasa contributiva claro, más alta del mundo, Claro, donde el exacto. peso recae sobre la clase media, la clase pobre a través del IBU más brutal Exacto. en el continente, y lo que es la clase profesional. Ese otra pirámide invertida que te mantiene, ese sistema contributivo te mantiene esclavo a todo el mundo. ¿Y a quién beneficia? A esa oligarquía que no quiere pagar un centavo de contribuciones federales y que preserva el estatus colonial y el modelo con tal de continuar, ¿verdad?, sacando sus chavitos lejos del IRS. Y recuerda que empíricamente está probado en los 178 países que se hace el estudio, a menos libertad económica, más corrupción. ¿Por qué? Porque hay más intervención del gobierno, hay más puertas, hay más peaje al que pagar, y cada puerta de esa, cada peaje, es un oportunidad de corrupción y de favoritismo. Hoy en la países. prensa precisamente hay un caso típico de eso, ¿verdad? Y el caso es de 2 empleados de Sesco que estaban cogiendo payola para buscar multa. Y si no es el famoso racket de los facilitadores Sí, los que gestores, usted busca. los gestores. Ese es un buen ejemplo. Eso que tú acabas de decir, ese es un buen ejemplo de lo que está diciendo Jorge. Ahí se ve. Mientras más grande es el gobierno, mientras más poder tienen los funcionarios, más propicia es la corrupción. Y la corrupción es uno de los males más grandes que tiene Puerto Rico. Pero no es porque la gente sea pilla en sí, ¿sabes? Porque se parte de la prevención, es que Puerto Rico está lleno de pillos. Todas esas cosas se derivan del gigantismo gubernamental y del poder que tiene ese gobierno y que tienen los que ejercen, ¿verdad?, ese poder dentro del gobierno como funcionario en la vida diaria para tomar decisiones que afectan la cotidianidad de las personas. Eso es lo que nosotros estamos observando y estamos divulgando a través de los informes de investigación que publicamos. Se ha reflejado en los informes de facilidad de hacer negocio, en los informes sobre el uso del PAN, en los informes sobre las licencias ocupacionales, en los de libertad económica, en todo lo que hemos hecho eso. Una de las cosas que más claramente queda plasmada en esas investigaciones es el tamaño del gobierno y el intervencionismo del gobierno. Si se liberara la empresa privada, no solamente habría más empleo, sino habría muchos mejores salarios. Porque ante la escasez de mano de obra, tendría que competir el patrono para atraer sus empleados. Y obviamente lo que ganan por un lado, ¿verdad?, ganan en términos de eliminar los controles y todo eso,
pues obviamente lo ganan también por el otro lado en productividad. Y nosotros tenemos el salario reductor. ¿Por qué? Porque aquí te aumentan el salario y en 10 años no te lo vuelven a aumentar y la inflación te comió 3% o 2% todos los años. Y cuando vienes a ver en qué termina eso, en lo que estamos viendo en las noticias todos los días, que la gente se sigue yendo. El Puerto Rico abandonado en la cordillera central, en el sur. Los otros días Jorge Colberg hizo un análisis precisamente sobre ese tema de la pobreza en Puerto Rico. Es increíble que el 64 y 65% de la pobreza en Puerto Rico esté localizada en la cordillera central y en el litoral sur. El Puerto Rico vacío, el Puerto Rico abandonado. ¿Por qué lo abandonan? Porque no les da de vivir y se tienen que ir. Otro de los grandes problemas, los salarios reducidos. Sí, y lo que estás mencionando es lo que se conoce como el mercado laboral. Mercado laboral. En el mercado laboral, básicamente es lo que dice la palabra. El individuo con su talento, sus capacidades, sus méritos, tasa en el mercado al mejor postor, al que le va a pagar mejor, ¿verdad? Cuando tienes ese mercado laboral intervenido completamente por el gobierno, pero de una manera hostil. Yo tuve oficinas en Europa o tuve oficinas en Estados Unidos y Puerto Rico está altamente intervenido en ese mercado. El individuo no puede salir al mercado a tasar porque no hay plazas, porque no hay la competitividad y las personas no pueden deshacerse o despedir sin un costo oneroso a una persona que no le esté dando el rendimiento esperado. Si miramos los países nórdicos, los 5 países nórdicos, ninguno tiene estas leyes laborales, nada. La gente trabaja at will y a voluntad y no tienen ni salario mínimo. Sin embargo, tienen una participación laboral de las más altas en el mundo. Y salarios 82. también de los Y más entonces altos. los salarios suben, sí, porque recuérdate que el mercado laboral promueve esa competitividad, como explicaste, y eso hace que se eleve la calidad y eso va a llevarte a mejores salarios. Pero aquí seguimos pidiendo más intervención como protégeme, y lo que le estás pidiendo es que mantén mi salario bajo. Porque si yo no puedo tasar al mejor postor y yo no puedo mejorar mi calidad para que pueda ser pagada, remunerada con un mejor precio, pues me quedo con el salario bajo porque no tengo competitividad. Miren la otra actitud. Hoy la historia está en la página 10 del Nuevo Día. Mariana Nogales denunciando que Estados Unidos está explorando si hay minerales en Puerto Rico y tierras raras. De hecho, déjeme decirle, nosotros estamos sentados en la mina más grande de lo que son nódulos de magnesio que tienen minerales raros, de tierras raras, todo eso, y quedan en la fosa de Puerto Rico o antes de la fosa de Puerto Rico. Es uno de los lugares de mayor número de nódulos de magnesio. Y ustedes han visto, y eso es enorme. Estamos sentados, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Los comunistas pendientes de que no puedes explotar, de no puedes buscar esto, no puedes hacer un roto. Llevamos, ¿cuántos? 60 años amarrados de que en Puerto Rico no se pueden tocar los minerales. Esa actitud de oponerse a todo lo que implique empleo, todo lo que implique usando excusas ambientales, es una gran parte del problema. ¿Tú te acuerdas cuando decían que los ambientalistas en Puerto Rico, a los ambientalistas les gustaba el petróleo? Porque cada vez que se proponían alternativas, como por ejemplo energía eólica y otras... Waste to energy. Claro. Gas licuado. Por ejemplo, pues o sea, los propios abanicos, los ventiladores. Se ponía la gente a eso. Decía, pues es que entonces les gusta quemar el petróleo. Es lo mismo que estamos hablando. Muchas veces cuando estas cosas se discuten, se miran desde una perspectiva o se tratan de tomar de una perspectiva que no tiene nada que ver con, ¿verdad?, con la realidad. Por ejemplo, estábamos hablando de que donde no hay gobiernos interventores, pues se facilita el desarrollo, la inversión, la contratación, el mejores salario. Sin embargo, cuando tú hablas de eso, lo que tú escuchas por ahí, la respuesta que dan algunos es, mira, esta gente lo que quiere es establecer de nuevo la esclavitud.
O sea, que no haya ni jornada salarial, ni digo, de laboral, ni salario mínimo, que no les paguen una bola pegado. Es todo lo contrario. O sea, es todo lo contrario. La evidencia demuestra que donde hay mayor libertad económica, donde los 4 pilares que hemos mencionado aquí se respetan y donde la inversión privada, la inversión puede desarrollarse, expresarse, manifestarse e incentivar el desarrollo económico, la gente está mejor. O sea, Puerto Rico tiene lo que en inglés llaman un slack labor market. Es un mercado laboral históricamente estancado, limitado, corto. Es decir, el número de personas buscando empleo en Puerto Rico, por cada oportunidad, hay miles de personas bien preparadas buscando. ¿Por qué? Por las limitaciones. ¿Y qué causa todas esas limitaciones? Pues, todo esto de lo que estamos hablando. Incluso Mira, los datos, pero es un pujo del socialismo y les voy a explicar por qué. Sin Ese duda. socialismo latinoamericanista que tenemos no considera que no hay una sola nación latinoamericana que no explote sus recursos mineros. Ni una. México, Venezuela, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Perú, todos tienen explotaciones mineras. Pero, y de gobierno socialista, en muchos casos, ¿ok? Tú nunca le preguntarías, se te ocurriría preguntarle a Lula, o preguntarle a Petro, o preguntarle a Nicolás Maduro, mira, no explotes tus recursos mineros porque no se puede. No, pero sin embargo, aquí le meten la tranquilla. te voy a dar un dato sobre este tema interesante. El 25% de los países con la mayor libertad económica, el ingreso per cápita es 5 veces más que el 25% con menos libertad económica. Pero mira qué interesante, obviamente en Puerto Rico ya dijimos que es de 2 a 4 veces más difícil ganarse la vida que en cualquier estado. Ahora, todos los estudios demuestran, el estudio de Yale University sobre el manejo del medio ambiente, el 25% con mayor libertad económica maneja el medio ambiente 40% mejor que el 25% de menos libertad económica. O sea, mientras más riqueza y libertad económica hay, menor manejo del medio ambiente. O sea, pensar que la explotación mineral es destruir el medio ambiente, los datos no lo sostienen. Eso ocurre en estos países que no tienen, los países socialistas explotan sus minas y sus minerales, pero no con el manejo adecuado del medio ambiente. Yo siempre me he preguntado, y esto es una pregunta que es muy curiosa, porque yo pensaría que el Partido Independentista, su creación de riqueza va a tener que depender de la gente, del talento, la creatividad y la innovación de la gente. Porque si Puerto Rico no va a poder tocar sus recursos naturales, tendrían que ser los más libremercadistas. O sea que no hace ningún sentido que estas personas tengan una ideología de querer ser independiente, pero a la vez no querer tener un libre mercado lo más saludable y lo más fructífero posible. O sea, es una disonancia que no... Porque si no, estaríamos viviendo todos en la pobreza, si no creas riqueza. Y eso, todo eso crea un déficit de capital y de recursos. Cuando el 52% del presupuesto consolidado de Puerto Rico es fondos federales, eso quiere decir que el país no hace suficientes riquezas para sostenerse y que depende de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Eso requiere unos costos adicionales. Por el hecho de ser colonia, la gobernadora se tiene que gastar $600,000 en un trimestre en contratar 4 cabilderos o 4 firmas cabilderas para tratar de que aboguen por nosotros, que no nos recorten tanto, que nos den oportunidades, cosa que haría una delegación congresional sin necesidad de cabilderos, pero nosotros tenemos que pagar por ello. Y esto es un círculo vicioso, porque se crea otro clientelismo, y es el clientelismo del cabildero. O sea, sin los cabilderos somos nada. Preferimos pagarle a entidades privadas para que nos representen antes de tener representación y voto congresional que solucionaría el problema. Un poco más preocupante, Luis, el 53 del gobierno, pero entonces tienes la industria biofarmacéutica y dispositivos médicos que es casi un 30.
El próximo que viene después es turismo, que casi llega al 7%. Y después de turismo, todo lo demás en exportación local, no llegamos ni a un 1%. O sea que Puerto Rico, en creación de valor para hacer intercambio económico y valerse por sí mismo, la tiene bien, bien contra la corriente. O sea, no vemos manera de que podamos sustituir esos fondos federales a través de nuestra creación de valor si no sacas al gobierno del medio y permites que la gente pueda emprender. Tiene una economía informal. ¿Cuánto es la economía informal? En Puerto Rico se estima que la economía informal está alrededor de los 17,000 millones de dólares. Que es más de lo que los 13,000 millones que levanta, los 18,000 millones que levanta Hacienda. Es correcto. Ayer Hacienda se llevó, entre todo lo que se ha pagado, 18,000 millones de pesos, entre contribuciones, arbitrios, recargos, todo ese tipo de cosas. Imagina, y la economía informal es más grande que eso. Está más o menos por ahí. Eso es lo que se estima en los estudios que han hecho, ¿verdad?, sobre economía informal en Puerto Rico. Eso también te dice algo. ¿Qué es lo que nos dice esa economía informal? Que mira, cuando la gente encuentra tantas trabas, tantas limitaciones y tantos obstáculos para hacer las cosas por la vía legal, no les queda más remedio que ganarse la vida por debajo de la mesa. El problema de eso es que, número uno, esos empleados están más expuestos, igual que las personas que emprenden negocios en la informalidad. Número dos, el Estado no tiene registros de esa información, no aparece en ninguna estadística y, por supuesto, no se beneficia económicamente de eso. Y número tres, afecta a la base contributiva en Puerto Rico, porque tú no sabes ni cuánta gente está trabajando, ni cuánto están ganando en Puerto Rico, y como esa gente no le reportan a nadie a Hacienda, tampoco ellos tienen que hacerlo. Ese es el problema de eso. Y yo le añado un número 4, no pueden crecer sus empresas y quizás excelente talento, creatividad e innovación que han desarrollado, no pueden coger préstamos, no pueden poner su marca en las redes sociales, no pueden hacer un logo, porque está todo clandestino. No existen. Así bueno, tú tienes un % bien grande que no puede ni crecer. Tengo que hacer la pausa, pero cuando vengamos vamos a evaluar un poquitito lo que se ha hecho estos 100 días. Vamos a hablar un poquitito del estudio de Birling y si vamos en la dirección equivocada, correcta y un poquito de Trump. Así que todo eso cuando regresemos. Ya los puertos se están rehabilitando. Todo eso, todos los días ha habido noticias. O sea, el que diga que no se ha hecho nada... no, aquí hay una continuidad de gobierno, hay una liberación de fondos, se está haciendo, lo que pasa es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Dice Francisco Rodríguez Castro que se han sentado unas bases importantes si se van a hacer unos cambios fundamentales. Mi pregunta a ustedes es si ustedes creen que hay, ante esta actitud populista de todos los partidos políticos y particularmente la retranca que le mete la prensa con el fatalismo, el derrotismo, el lamento borincano, el piquete, nuestro piquete diario de cada día. Si hay la voluntad, y segundo, si se han sentado las bases, que ambos, ¿qué creen que está ocurriendo estos primeros 100 días? ¿Coinciden con Birling Capital? Mira, sí, y más... Yo iría más allá, o sea, de la manera que nos comenzamos en el 2021 a promover esto y obviamente el Instituto de Libertad Económica lo que construye es este conocimiento, estos informes, estos reportes para hacer cambios de política pública, ¿verdad? Nuestro enfoque es la política pública que rige las normas de nuestro día a día en la sociedad. Y yo te pudiera decir ya, o sea, no sé, el informe de licencias ocupacionales, el señor presidente Tomás Rivera Chat ya bajó las 4 leyes para reformar las licencias ocupacionales. O sea, ¿ya se aprobaron? Ya se aprobaron 2. Se aprobó la 31, que es antecedentes penales, que quiere decir que toda persona con antecedentes penales puede, no puede una junta examinadora en salud y la junta examinadora del Estado, del Departamento de Estado, no puede, por haber tenido antecedentes penales, privar de una licencia ocupacional. Antes no podían, o sea, no sé cómo se podían reinsertar en la sociedad si no podían aspirar a una licencia ocupacional. Y también se aprobó ya en el Senado el proyecto del Senado 6, que es el reconocimiento universal de la licencia. O sea, que si vienes de cualquiera de los 50 estados con una licencia ocupacional, se te reconoce la misma aquí.
algo que antes no existía. Y entonces quedan 2 que están en la comisión. Pero ese movimiento rápido, en nuestra opinión, desde que entró esta nueva legislatura, a promover este tipo de iniciativas, ciertamente eso viene de nuestro informe de licencias ocupacionales, y que ya existan leyes y que estén aprobadas en el Senado y se muevan a la Cámara y que nos hayan dicho que están muy abiertos a esto, para mí es un cambio muy poderoso y muy significativo si se comienza esta desregulación. Les hago esta pregunta, porque cuando uno mira la historia, Puerto Rico jamás ha tenido un gobierno conservador. No. Luis Ferré era republicano pero populista de la época de Nixon, ¿ok? Luis Fortuño llegó con un proyecto conservador y se lo limpiaron antes de que llegara y lo obligaron a coger prestado a todo lo que da y a jugar el juego del populismo. De ahí para abajo, Puerto Rico nunca ha tenido un gobierno conservador, y aún en el caso de los republicanos, como es el caso de Jennifer González, se han quedado pero bien cortos de llenar las metas. Y es precisamente el conservadurismo fiscal y el regreso a la empresa privada lo que va a liberar a Puerto Rico, Ángel. Sin embargo, eso no está ahí. Es correcto. Es que en Puerto Rico nosotros estamos tan atrasados en estas cosas, ¿verdad?, de las que hemos estado hablando, que es difícil me imagino yo, es difícil para un nuevo gobierno mirar esto y decir por dónde empezamos. Nosotros publicamos un informe que se llama Acciones de Libertad Económica para un Puerto Rico Justo y Próspero. Lo publicamos a finales del año pasado, y es como una hoja de ruta, una guía para cualquier administración que quiera realmente impulsar el desarrollo económico y potenciar las oportunidades de los puertorriqueños para desarrollar su administración. Nosotros ahí hemos incluido 50, digo más de 50, pero me gusta ese número, sobre 50 leyes y reglamentos o regulaciones en Puerto Rico que obstaculizan el desarrollo económico y el bienestar individual de las personas, que son leyes que en la práctica terminaron perjudicando en lugar de beneficiando a la gente. Es decir, que lograron el propósito inverso de lo que esperaban lograr inicialmente cuando fueron aprobadas esas leyes. Y ahí está el documento. Lo único que hay que hacer es, la investigación ya se hizo, el trabajo de campo, el análisis de esas leyes y de esos reglamentos. Está ahí todo, la lógica, el pensamiento, el racional, el por qué es necesario hacer lo que estamos planteando o sugiriendo. Todo está ahí. Es cuestión de tomarlo, revisarlo, y si les hace el mismo sentido que a nosotros, basado en la experiencia y en los datos, desarrollar una sana administración pública en Puerto Rico durante un cuatrienio dirigida a esa desregulación y a esa apertura. Eso está ahí ya. Es cuestión de llevarlo a cabo, de ponerlo en práctica. Lo que Jorge mencionaba sobre las licencias ocupacionales es un paso en la dirección correcta. Hay todavía que hacer, aún dentro del mismo tema de las licencias ocupacionales, por ejemplo, la Ley 6, que Jorge mencionó, la Ley 6 se aprobó ya en el Senado. En la Cámara todavía no se ha desarrollado ese proyecto. Nosotros estamos proponiendo, y lo hicimos ya públicamente a través de un memorial explicativo, que se mejore un poco esa legislación. ¿Cómo? ¿Qué es la Ley 6? La Ley 6. ¿Cómo? La Ley 6. La Ley 6 es la ley que propicia el reconocimiento o la adopción del reconocimiento universal de licencia. Es decir, que si una persona en algún lugar de Estados Unidos ya tiene experiencia y práctica y tiene una licencia ocupacional de ese lugar, pueda venir a Puerto Rico y operar en Puerto Rico. Eso Bien, se llama reciprocidad. Reciprocidad. Bien, eso es importante, pero ¿qué pasa? Si tú en Puerto Rico le exiges a la persona que viene con esa licencia de Estados Unidos, que para poder reconocer su licencia en Puerto Rico, esa licencia tiene que tener o cumplir con la misma carga de requisitos que existen en Puerto Rico, pues vuelven esa ley letra muerta.
Ok, ¿Por qué? completamente. Porque mantienes la misma carga onerosa que existe en Puerto Rico y que en Estados Unidos no. Entonces, ese tipo Antes de de irnos, cosas hay que corregirla, ¿ves? yo creo también, este es el país que le encanta atribuirle culpas a todo el mundo menos a uno mismo. Es un país que va de responsabilidad individual. Yo creo que en gran medida nos encanta criticar los políticos, los partidos tradicionales, el gobierno, la Junta, el gobierno de Estados Unidos. Pero a final de cuentas, el problema somos nosotros. El fatalismo, el derrotismo, el lamento borincano, esa postura del mamamelchoreo, de que si me lo quitan lloro y si me lo ponen grito, eterno, o sea, del inconformismo con nada. Eso probablemente sea la retranca más grande que tenemos, la mentalidad. Nos han criado dependientes, nos han criado empollones, nos han acondicionado a estar contentos con nada, nos han acondicionado a exigir cambio todo el tiempo y cuando llega el cambio rechazamos cualquier propuesta de cambio. Eso es una tragedia, Jorge Rodríguez. ¿Y cómo se cambia eso? Mira, diste en el clavo, Luis. Todos los estudios de cambios sociales, de que se lleve a cabo política pública, te hablan claramente de que tienes que cambiar las mentes y corazones de la gente. Los estudios y hablar con los legisladores, es muy bien que tengan los datos, que hagan política pública inteligente, pero se tiene que cambiar las mentes y los corazones de los puertorriqueños. Hasta que no lo hagamos, no vamos a cambiar. O sea, somos nuestros propios colonizadores. Eso es así. Y obviamente la culpa quizás no necesariamente es de uno, es de la cultura que se ha vivido, el paternalismo que se ha vivido por más de 50 años. Y por eso inclusive nuestro presupuesto, que es significativo para la investigación, es igual para la inversión en la comunicación y en llevar el mensaje. Por eso Pero este es que programa, no es natural. claro, Eso no es natural en el puertorriqueño. Eso ha sido un adiestramiento, un grooming de los últimos 40 años. Mira, Nosotros no éramos así. Mira, Nosotros como pueblo Luis, éramos emprendedores. viene de mucho antes, viene desde Togwell. Exacto. Desde Togwell, desde la Prera y la PRA en los años 30, ahí comenzó todo eso. Yo acabo de hacer una ponencia en México y precisamente lo llevé hasta ese momento, porque en ese momento histórico empieza lo que nosotros conocemos como el mantengo, que es la base económica de esta otra actitud que tú estás mencionando. Mira, una historia cómica. Yo fui al Departamento del Tesoro con el proyecto del SNAP, del cambio de NAP a SNAP. Voy al Departamento del Tesoro, me reúno con 3 personas allí y tan pronto llegan le digo, ustedes son mi mayor competidor. Se echan a reír. Y le digo, ¿de qué tú hablas? Y dice, porque usted, el Departamento del Tesoro, lo que hace es imprimir dinero y mandarlo a Puerto Rico. Así que el mantengo es mi mayor competidor. Porque a medida que la persona no se sienta que necesita ganarse la vida y que tiene el talento y la creatividad para poder hacerlo, más va a necesitar de ese mantengo. Y si ese mantengo está ahí, pues ese es mi competidor. No hay, o sea, es la iniciativa, todo es un no. Yo nunca había visto, nos hemos movido en 30 años del gobierno de se puede, de Pedro Rosselló, a lo que es el régimen del no se puede. No se puede hacer nada. Y llevamos 25 años sumidos en una depresión económica y en una quiebra. La quiebra llevamos desde el 14, llevamos 11 años. Y la depresión económica, de hecho, si usted quiere poner la quiebra, desde que se cerró en el gobierno del 2006, son casi 20 años. Y la depresión económica está ahí, y pérdida de población, pérdida de población. Y es que usted prende cualquier telediario, usted prende cualquier programa de radio, usted lee los periódicos y es los periódicos del catastrofismo y eso ha creado una falta de confianza en nuestras instituciones, en nuestra capacidad de hacer las cosas, en el valor del empresariado, de la empresa privada. Esto ha sido el lavado de cabeza, de cerebro más grande que se ha dado en la historia, se ha dado por lo menos de Estados Unidos, ha sido en Puerto Rico. Puerto Rico es un experimento de cambio social y de lo que se llama control de población a través de los medios de comunicación.
Eso es un tema que yo he escrito mucho y desafortunadamente se necesita gente que lo expanda. Puerto Rico es, para mí, un hábitat, es un experimento, es un modelo de lo que pudiera pasar en Estados Unidos si se permite que los medios de comunicación contaminen poblaciones de la manera que lo están haciendo. Y todo ello respetando la libertad de expresión, la libertad de prensa, todo esto. Esto no, una cosa no quita lo otro. Pero como quiera, esta serie de charlas, yo sé que los dos están bien ocupados, Jorge está más activo, pero tú estás, Ángel, en Miami viajando continuamente. Yo espero poder hacer esto cada 3 meses como lo hago, que por cierto, mañana tengo a Rodríguez Castro, a Francisco y a Birling con el informe de los 100 días. Así que todo eso, uno por otro. Este programa se caracteriza por tocar temas y profundos que la gente no sigue, pero que son importantes para la vida cotidiana. Gracias a los dos por acompañarme en el día de hoy. Gracias a ti por invitarnos. Así, y en julio ya seguiremos con esta conversación sobre temas nuevos, porque aquí nunca se acaban los temas.